Dios. Así que bienvenidos, bienvenidos. Para empezar quisiera leer una porción de la Escritura que está en Mateo capítulo 25. Lo puede buscar en su celular o en su Biblia, o si no, escuche atentamente lo que dice la palabra de Dios. Tengo muchos pasajes que enseñarle, mostrarle o decirle, pero quiero comenzar con este porque básicamente el sermón está aquí. Es la parábola de las 10 vírgenes, capítulo 25 del libro de Mateo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Lo escuchó bien? Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todos sabemos, mis amados, aquellos que conocemos un poquito de Biblia, que estamos en el tiempo del fin. Y para nadie es un secreto lo que está sucediendo en el mundo. Hay tanta confusión, hay tanto dolor. Antes de venir para acá escuchaba Al Punto con Jorge Ramos, un programa periodístico, y el que entrevistaban era un esposo que tiene oxígeno, le falta un riñón, y su amada que lo cuidaba a él tenía una cita médica, va a la cita médica, y justo en esa clínica alguien entra con coronavirus y la contagia. 2 días después ella se tenía tan mal que tuvo que ir al hospital. Dice él con lágrimas: fue la última vez que vi a mi esposo. No pude decirle adiós, no pude abrazarla. Todos pensaban que yo me iba a morir porque era el enfermo, y se fue ella. Es un vacío, es un dolor. No es un número más. Si no va a la OMS, dice que las estadísticas, hay más de 2 millones de contagiados en el mundo. Estados Unidos va casi pegándole al millón. Hay miles y miles de muertos en todo el mundo. 1/4 parte de sus muertos están aquí en Estados Unidos. La sola ciudad de Nueva York va por 22,000 muertos. Y cuando uno escucha todo eso se aterroriza, ¿no? Y es normal sentir cierto miedo, cierto pánico. That's right. Pero todo eso nos lleva a pensar que el Señor ya viene. Yep. Por eso la iglesia no puede entrar en crisis. La iglesia, los cristianos verdaderos no pueden andar asustados y espantados y corriendo por lo que el mundo corre. Es interesante porque tenía una pregunta y a lo mejor usted sabe la respuesta. Me puse a estudiar un poquito porque la pregunta es: ¿por qué la gente en estos días corre por papel higiénico? ¿Alguien les puede explicar? ¿Por qué la desesperación por papel higiénico? Right? Yo quería saber Come on. de verdad Come on. qué onda.
O sea, ¿qué tiene que ver esto con el COVID-19? ¿Cómo esto puede solucionar este coronavirus? ¿Cómo esto puede ayudar a los hospitales y a los doctores y a las enfermeras para que puedan tratar a los pacientes? ¿En qué te beneficia esto? Usted sabe que esto no es la solución. Existe un síndrome que yo no sabía, que se llama FOMO. FOMO es el síndrome de esa incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Y el cerebro me emite ciertas señales. Así que cuando usted va a la tienda y mira toda la parte donde está el papel higiénico y lo mira vacío, usted se asusta y dice: wow, algo está pasando, no está pasando. Yo necesito conseguir papel. Y hay una desesperación por papel, pero nadie sabe por qué. Me dio risa porque un hombre compró miles y miles de rollos para venderlos por eBay. Y regresó a la tienda para regresarlo porque nadie lo está comprando. Porque ya hay papel higiénico por todas partes. Pero, o sea, yo pienso, mis amados, cómo el mundo sigue tras otros sin saber que esos otros están más perdidos que nada. Hoy en día se habla de tantas teorías. Yo como pastor sigo muchas teorías por WhatsApp y Facebook y todas partes. Y en esas teorías todo el mundo trata de explicar de dónde viene el coronavirus y por qué el coronavirus y dónde va a parar el coronavirus. Y hay tantas cosas, mis amados, que de veras sorprenden. Va desde el famoso Wuhan, mercado de murciélagos, hasta un laboratorio chino que se les escapó. Uno de los que trabajaba ahí se contaminó y contaminó a otros. O sea, hay tantas teorías. Algunos dicen que de los ovnis, aparecieron los ovnis para acabar con el planeta. O sea, yo escucho tantas tonteras. Y no solamente de la gente que no conoce a Dios, hablo de gente que conoce a Dios. Este martes 21, una niña dijo que habló con Dios y le dijo que el que saliera a la calle se iba a morir, se iba a enfermar y se iba a morir. Así que el día 22 muchos le escribían: estoy vivo, ¿alguien más está vivo? O sea, pero lo que quiero decir es que el pánico, hay tantas cosas, pero escúchenme bien, ni lo que dice WhatsApp, ni lo que dice Facebook, ni lo que dice Google, ni lo que dice el que sea, es que dice Dios. Y si usted está todavía escuchándome, usted está interesado en saber qué dice Dios. Porque el mayor virus que contamina el mundo, el planeta entero, no es coronavirus, se llama pecado. Y no hay papel higiénico y no hay tapabocas ni hay guantes que puedan lidiar con eso. Solo el Cordero de Dios, con su sangre preciosa, puede quitar el pecado del mundo. Todos los doctores, todos los centros médicos, todos los de emergencias no pueden hacer nada y se sienten impotentes y caen al piso casi llorando al ver cómo tienen que seleccionar quién se muere hoy. Pero hay un Dios que tiene la última palabra. Y de ese Dios es el que yo te quiero hablar. Él no es un ídolo, no es una estatua, Él no es un ser humano. Y la razón de este coronavirus, créeme, no es China, no es un complot ruso para acabar con la economía mundial. Algunos dicen que son los Illuminatis y los que quieren el nuevo orden, quizás, porque todo apunta a una sola moneda, a un solo presidente. Y es parte de la venida del anticristo. Pero yo quiero decirles algo más que eso. Las pandemias y las plagas que se mencionan en esta Biblia, quizás con la excepción de Egipto, donde la plaga era para los egipcios y el faraón, la mayoría de las plagas que están aquí en esta Biblia tenían que ver con el pueblo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque la razón que existen estas plagas no es solamente para anunciar la venida, sino para que el pueblo de Dios despierte, se levante, se active, se mueva, porque los días son cortos. El tiempo se nos acaba, iglesia. Este es tiempo de movernos en la dirección de Dios y con Dios y a favor de Dios por las almas que se pierden. Por eso es muy importante que usted entienda que aún en la Biblia uno puede mirar, estos días que estaba estudiando la Biblia, me puse a leer Ezequiel y llegaba al capítulo 2 y dice: mi pueblo es un rebelde, es un duro, es un cabezón, dice Dios. Y por eso
Llegaba el capítulo 13 de Ezequiel y decía: mis profetas no son mis profetas los que se dicen profetas, son profetas falsos. La mayoría de ellos adivinan. Y dice: Dios ha dicho, y yo no les he dicho nada. Si me hubieran buscado en los secretos, yo les hubiera revelado las cosas. Pero hoy en día hay una falsa paz y un falso, todo está bien, nada va a llover el dinero del cielo, no se preocupa que el Donald Trump le va a mandar cheques a todo el mundo. Oye, y hay gente todavía que cree eso. Créanle a Dios que te dice: buscadme y viviréis. Si de verdad quieren vivir, necesitamos buscar a Dios como nunca antes, porque los días son malos y solo aquel que tiene la armadura de Dios podrá resistirlo. Por eso es muy importante que podamos entender que cuando uno va a la Biblia, uno encuentra pasajes, hablando de Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 22. Dame leer un pedacito para que sepa que lo que le estoy diciendo está aquí. En Ezequiel 22 dice, por ejemplo, el versículo 27 o 26. Ezequiel 22, 26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de ahí y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y no he sido profanado en medio de ellos. ¿Entendió? Los líderes religiosos han hecho de la casa de oración una cueva de ladrones y han combinado lo santo con lo profano, lo de las tinieblas con la luz, porque hay que atraer a la gente, porque hay que hacer lo que sea para llenar aquí. ¿Y de qué se trata esto, mis amados? De un montón de gente tiene los estadios. No, pero es que necesitamos crecer. Los cementerios crecen, pero están muertos. Dios siempre ha buscado un remanente que sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, y que sepa lo que es buscar a Dios de corazón. Por eso los sacerdotes estaban violando la ley, contaminando el santuario, haciendo tantas cosas que Dios nunca había mandado. Jesús siempre dijo: mi casa será casa de oración, y muchas veces lo último que hacemos es orar. Pero eso sí, nos gustan los likes. ¿Likes de quién? El único like que tú y yo debemos buscar siempre será el de arriba, el de Dios. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan la presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Hay tanta mercadería. Por eso es que Dios está cansado y cerró los templos para, como que dice, evaluemos nuestros caminos y nos volvamos a Él. Porque lo que estamos haciendo es tradición de tradición. ¿Y qué de lo que Dios manda en espíritu y en verdad? ¿Qué de las cosas que de veras agradan a Dios y lo complacen? Dios el Padre no le dijo a su hijo: ni mi hijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, porque andaba en cualquier cosa. Andaba en oración, andaba en ayuno, vigilaba, predicaba, oraba. ¡Wow! Pero a Jesús decimos nosotros: pero Jesús dijo: ustedes lo van a hacer después de mí, y mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes las van a hacer. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo o no? That's right. Come on, say it, Pastor. Sacerdotes contaminados, príncipes contaminados. Versículo 28: profetas recurrían con el lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. Es interesante porque ahora que salió el coronavirus, todos profetizan que hay una plaga. ¿Por qué no me dijeron cuando estaban celebrando el nuevo año? ¿Por qué no dijeron este año, el primer mes está bonito, pero los que vienen están feitos? El Señor me muestra que hay una cosa que va a suceder en toda la tierra. ¿Saben uno de mis profetas favoritos? ¿Saben quién fue? Al que yo llamo mi pastor, David Wilkerson. En el año 86 él dijo: Nueva York será desolada, la bolsa de valores colapsará, y de nación a nación habrá oscuridad y mortandad. That's what he did. La gente cuando escuchó eso, está loco, es un predicador, eso asusta gente. Me gustaría que mi pastor estuviera vivo, a ver qué diría la gente. ¿Se andaba asustando o les estaba diciendo la verdad en su mera cara? True. ¿Saben una cosa, mis amados? Dios nunca se equivoca, pero los profetas falsos solo buscan dinero.
Usted puede ver la diferencia entre el libro de los Hechos y el día de hoy. En el día de hoy es muy diferente, porque en el día de los Hechos la iglesia estaba llena de mártires, mientras que en el día de hoy está llena de celebridades. ¿Quién tiene más audiencia? ¿Quién tiene más rating? ¿Quién tiene más likes? ¿Cuál se pone así? ¿Cuál se pone así? ¿Y cómo me miro así? ¿Y qué tal salí? Y uno se pregunta, ¿cuándo la iglesia primitiva andaba haciendo eso? Eso sí, andaban predicando, y por predicar los golpeaban, los aserraban, los quemaban, los azotaban, los metían en calabozos. Pero aún así, en medio de sus quebrantos, oraban y el lugar temblaba. Aún en medio de su quebranto, Pablo y Silas alababan a Dios, dice Hechos 16. Y no dejó de alabarlo y bendecirlo hasta que Dios rompió las cadenas, porque no era el tiempo de estar ahí, el tiempo de salir a predicar. Yo no me imagino al apóstol Pablo buscando likes. Oh, quiero ser famoso. Ahora sí, como este coronavirus, ahora sí todos me van a ver. ¿Cuántos likes tuve hoy? Yo estaba buscando gente humilde, que no busque su gloria sino la de Él. Que no busque su reino sino el de Él. Que no busque la comodidad sino la incomodidad, el quebranto, el ayuno, el gemir, el tener un bautismo de angustia. Me acordé de David Wilkerson, porque su iglesia comenzó con un bautismo de angustia. ¿Qué se refiere? 6 meses llorando y recorriendo la ciudad de Nueva York en medio de prostitutas y adictos a drogas. Y mientras los miraba, lloraba y decía: Señor, no puede ser que el diablo se los vaya a llevar. Y gemía tanto que Dios le dio la orden de comenzar en medio de ese lugar, un lugar. Hoy Times Square hay una iglesia de miles, y cada año son millones los que pasan por ahí, porque esa iglesia fue comenzada en quebranto, en dolor, en ayuno, en búsqueda, en hambre y desesperación por Dios. Hoy en día, mis amados, necesitamos entender lo que Dios está diciendo. Sacerdotes violaron la ley, príncipes están contaminados, profetas solo adivinan. Y el pueblo de la tierra, opresión, robo, aflicción, aflige al menesteroso, hace violencia al extranjero. Nadie se escapa de esta lista. Y todavía nos preguntamos por qué Dios está permitiendo todo esto. Somos tan buenos, ¿verdad? Si los buenos estamos mal, ¿cómo serán los que están mal? Por eso necesitamos buscarnos a Dios, volvernos a Dios, buscarle de corazón. Por eso, una vez más, necesitamos saber qué es lo que Dios está diciéndonos. Dice el versículo 30 de Ezequiel 22: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Saben? Dios está buscando a alguien que pague el precio, que apague su Netflix, que se desconecte de sus redes y que pase un tiempo con Dios de verdad, de corazón, intercediendo. Pero hoy en día estamos tan idos. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Así que, mis amados, si usted me pregunta por qué el coronavirus, yo puedo decirle: hoy Dios está sacudiendo al mundo, pero más que al mundo, a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Porque Dios quiere sanar nuestra tierra. Y al que va a oír es a la iglesia. Pero si esa iglesia no se aparta de sus malos caminos, si esa iglesia no busca el rostro de Dios, entonces yo no le voy a oír, dice Dios. Pero si usted se vuelve a mí, yo los voy a escuchar y yo voy a sanar la tierra. La sanidad de esta pandemia no está en manos de Donald Trump, no está en manos de laboratorios. Está en tus manos y en las mías, buscando juntos la misericordia de nuestro Dios. Por eso esta parábola de Mateo 25 tiene mucha relevancia. Porque esta parábola de Mateo 25, mis amados, de hecho, la mayoría de los
sermones que escucho y predicadores, y ahorita hay 100,000 predicando. Como decía Pablo, algunos por amor y otros por interés y otros por ser conocidos, qué sé yo. Yo no lo sé, yo no voy a juzgar a nadie. Pero lo importante, decía Pablo, es que la iglesia, que el evangelio se está predicando. Así que alaba a Dios porque el evangelio se está predicando. Pero la mayoría de los que escucho está hablando de las señales del fin, y tiene razón: nación contra nación, pueblo contra pueblo, reino contra reino, y habrá señales en los cielos, señales en la tierra. El amor de muchos se enfriará. Habrá de angustia y desesperación en las gentes. Aparecerá el anticristo. Eso está Mateo 24, Lucas 21. Pero en Mateo 25 es donde Dios me llamó la atención después de leer esta pasaje, porque Dios tocó mi corazón de una forma fuerte. Mateo 25, hay 3 historias allí. Una de ellas tiene que ver con los talentos. El Señor ya viene a pedir cuenta de lo que te ha dado. Por eso la historia dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y después de un tiempo regresa y pide cuentas. Y al que le dio 5 tenía otros 5, así que ya tenía 10. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y luego el que tenía 2 tenía otros 2, así que ya eran 4. Y lo mismo, bien, buen siervo fiel. Pero llega el que tiene 1, ¿sabe lo que dice el 1? Mira, híjole, yo conozco tu carácter, tú eres, híjoles, dicen en México, de pocas pulgas. O sea, como que te enojas muy rapidito. Y yo en el pánico que me dio, yo lo que hice fue esconder el talento, para que cuando me vinieras a pedir cuenta, ahí está, Señor, ahí está. No me lo gasté, Señor, ahí está. Pero Jesús le dice: siervo malvado, si lo hubieras puesto en el banco, no hubiera ganado intereses, por lo menos se hubiera hecho algo. Pero por flojo, por incrédulo, por no hacer lo que tenías que hacer con el talento, con la vida, con los dones que yo te di, hoy todo está perdido. Así que para ti será el lloro y el crujir de dientes. O sea que el Señor viene a pedir cuentas. Y yo le pregunto así: ¿estás listo? Nos quejamos de que no tenemos nada, no somos nada. ¿De veras? Tú y yo fuimos creados a imagen de Dios, y cada uno de nosotros Dios nos dio dones, nos dio una medida de fe. ¿Qué estamos haciendo? Luego hay otra historia de cuando el Señor hace el juicio y dice: apartará las cabras de las ovejas, los cabritos de las ovejas. ¿Y cómo hará el juicio el Señor? Le dirá: ok, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Primero, segundo, tercero. ¿Cuántas veces fuiste a la iglesia? A 844. ¿Cuántos corintios se sabe? No hay nada de eso. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; tuve desnudo, me cubriste; estuve en la cárcel y me visitaste; estuve enfermo, viniste a mí. ¿Sabe lo que está diciendo? Tú estabas haciendo algo para mí. Estabas brillando. Estaba resplandeciendo con mi luz y marcando la diferencia en un mundo que sufre. Pero ellos dirán: y Señor, ¿cuándo nosotros hicimos esto? Y Jesús les dirá: cuando lo hicieron a uno de los más pequeñitos, lo estaban haciendo para mí. Por eso es famosa la Madre Teresa, porque ella decía que abrazaba a la gente con lepra, a las prostitutas, a los drogadictos. Y muchos le decían: ¿no tienes temor de que te ataquen, te peguen, te contaminen? Y ella decía: no, porque cada vez que lo hago, lo estoy haciendo para Jesús. ¿Lo oíste? Cada vez que ella lo hacía para Jesús. Hay mucha gente que el día de hoy suena trompeta porque dieron esto, dieron aquello, y tómenme fotos. Lo hacen para ellos, no para Jesús. Y Dios está buscando un pueblo y un remanente que haga las cosas para su gloria. Pero eso, así que Dios viene a pedir cuenta, Dios viene a saber qué estás haciendo. Pero yo quiero meterme en esto porque es muy importante. ¿Qué significan las parábolas de las 10 vírgenes? Hay quien le dice: bueno, si viene por las 10 vírgenes y el novio es Jesús, entonces ¿será que tiene 10 esposas? Y muchos se quedan pensando: entonces es un polígamo. Dios es un polígamo. ¿Y será que la iglesia será la bautista, la pentecostal, la presbiteriana, la católica, la menonita, los testigos de Jehová, la mormón? ¿Cuál me queda? Dios solo tiene una iglesia, y Él conoce a los que son suyos, y su iglesia es sin mancha y sin arruga. ¿Por qué se le llama virgen? Porque no está contaminada. Y el apóstol Pedro dice: cuando el Señor venga, que los encuentre irreprensibles, sin mancha y en paz.
Así que la cosa es más seria de lo que pensamos. Pero la historia de los judíos, cuando hablaban de las fiestas judías, en las bodas, el novio generalmente se iba un año a trabajar, porque el que se casa, casa quiere, y tenía que ser responsable. Al año venía y se oía la trompeta, había doncellas que iban alumbrándole el camino rumbo a la casa del novio, anunciando que había llegado a las bodas. Así que esas vírgenes son parte de esas damas de honor, hermosas, preciosas. Y en cierta manera representan, yo sé, la iglesia, pero no 10 iglesias, no 10 esposas, sino una. Así que cuando el Señor viene, dice la Biblia que ellas tenían sus lámparas, pero 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes y 5 insensatas. ¿Y qué pasó? Se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Muchos decimos 5. No. Todas las 10 se durmieron. ¿Por qué? Porque el Señor se tardó. Es lo mismo que pasa en el día de hoy. La iglesia se ha dormido. Porque piensa, no, pues ya en el tiempo del apóstol Pedro dijo que el Señor ya viene. Pero el mismo apóstol Pedro dice, para el Señor un día son como 1000 años. Y 1000 años son como un día. Y la razón por qué no ha venido, dice Pedro, ¿saben cuál es? Porque Él no quiere que ninguno de ustedes, ni yo, nos perdamos, sino que todos, escuchen bien, es tanto el amor de Dios que Él quiere que todos. Piensa por un momento, si la trompeta suena y el Señor viene ya, ¿te vas con Él? ¿Estás seguro? ¿Está en tu corazón? ¿Tu familia está en tu corazón? ¿Tus hijos tienen a Cristo en el corazón? ¿Cómo está tu vida? Pero Dios está misericordioso, que ha detenido, y lo está deteniendo, pero déjame decirle, ya no falta mucho. En cualquier momento la trompeta sonará. Y usted que me está escuchando ya sabe que no es un ignorante, que tiene que rendir su vida a Jesús, entregarle su corazón, pedirle a Dios perdón por sus pecados y salvarse ahora que el Señor en su misericordia tiene los brazos abiertos. Porque aquel es el Cordero de Dios, pero vendrá como león. Y cuando venga como león y como juez, será tarde. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Por eso no puedes dormirte. El diablo es astuto. Como no puede hacer que los cristianos anden en pecado y en pecado y en pecado, si busca entretenernos. Y una de las armas favoritas del diablo en este último tiempo es esto. ¿Saben cuántos cristianos pasan tiempo en Facebook? ¿Saben cuántos cristianos pasan en WhatsApp? ¿Saben cuántos cristianos pasan en Google? ¿Saben cuántos cristianos pasan en Netflix? ¿Saben cuántos? Son cientos y cientos de horas. Esa excusa de que yo no tengo tiempo es falsa, porque ahora más que nunca tú tienes tiempo. Pero ¿por qué tienes tiempo para series y otra serie y otra serie? Tú puedes ver toda la serie de narco y terminar como narco. Tú puedes mirar La Casa de Papel o La Casa de las Flores o La Casa de Doña Juana y terminarás derribando ese techo de la cara encima. ¿Dónde está la gente que prefiere a Dios que a esto? ¿Dónde está ese remanente que valora a Dios más que a esto? ¿Dónde están los que se desesperan, no por jueguitos, sino por saber qué Dios quiere, qué debo hacer, cuál es tu propósito, Señor? Señor, este es el último momento, no me dejes ser inútil, no me dejes estar vacío, no me dejes ser un miserable más. Por eso yo creo, mis amados, que este coronavirus tiene una razón principal, y está en Mateo 25, alertar a la iglesia a velar, a no dormirse, porque le decimos popularmente, camarón que se duerme y se lo comen con arroz chino. Pero tú y yo no hemos sido llamados para dormir, sino para velar. Velar y orar para que no entréis en tentación. Muchos oramos todavía, estamos aquí bien caídos. Era antes. Este es el tiempo de buscar el rostro de Dios, iglesia, porque hay una iglesia dormida. Por eso cuando se dice a medianoche resuena una voz, viene el novio. Todo lo que está pasando con los temblores, con los terremotos, con la guerra, con la economía y con las crisis que van a venir en el mundo, porque dice la gente, todo el mundo se acostumbra a todo, pero yo sé, a cualquier cosa menos al hambre. Mira lo que está sucediendo en Venezuela, la gente ya no aguanta.
Mira lo que va a suceder en muchos de nuestros países. Hoy en Estados Unidos estamos cómodos, en cualquier parte nos dan comida. Pero ¿qué si eso se acaba? Pasé este día a un ponchar a buscar una máquina de cortar zacate, ¿y qué creen? Todas las armas, excepto una pistolita de $1000, estaba ahí. Nada quise comprar porque nomás tenían. No. Pero el punto es este: todo el mundo hasta se está armando. Y la iglesia durmiendo. Hoy es cuando nos debemos armar, porque los verdaderos soldados de Jesucristo se ponen el casco del evangelio, el espada, el escudo de la fe, el apresto del evangelio, se ciñen con la coraza de justicia. Hoy más que nunca Dios quiere que su iglesia despierte. Por eso cuando se escucha todo eso es las alarmas de Dios sonando: yo ya vengo, iglesia, yo ya vengo, porque será como los días de Noé, casándose, dando su casamiento, comiendo y bebiendo, y de repente así, la trompeta suena. Pero no solamente las vírgenes se durmieron, sino que este sacudón es para despertarnos. Pero la tercera cosa muy importante, y con esta quiero terminar, es que cuando vienen las 5 insensatas que estaban con lámpara, todas las 10 tienen lámparas. Lámpara puede ser la palabra de Dios. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que medio mundo cristiano tiene Biblia, de alguna manera la tiene. Pero no todos tienen aceite, porque el aceite se cultivaba. Para tener el aceite había que pagar un precio, machacar las olivas, era un proceso. Y hay muchos que no quieren pasar el proceso, no quieren pagar el precio. Por eso cuando suena y llega el momento, las insensatas le dicen a las que tienen aceite: danos aceite, danos aceite, danos aceite. Y ellas dijeron: no, porque si le damos, no van, o sea, ni para ustedes ni para nosotros. No, vayan ustedes donde lo venden y consigan. Y se fueron. Cuando se van, viene el novio y se quedaron afuera, porque cuando dice: abra la puerta, el Señor dice: no los conozco. ¿Saben lo que Dios está diciendo, iglesia? Que tú y yo hemos podido pasar toda la vida en 4 paradas de un edificio llamado iglesia, y va a venir el Señor y te va a decir: no te conozco, porque solamente tienes Biblia, pero no tienes mi espíritu, porque no has pagado el precio de buscar mi rostro, no has tenido hambre y sed de mí, te has apasionado por todas las cosas de este mundo, pero ¿dónde está tu fervor y tu pasión para mí? No te dije que si me buscabas en lo secreto te iba a recompensar en lo público. Hoy el Espíritu Santo es olvidado, pero es el Espíritu Santo que puede hacer que un valle de huesos secos vuelva a tener vida. Pero antes de que Dios sople, tiene que haber un clamor y un gemir. Decirle: ¿sabe qué, Señor? Me rindo, ya no puedo solo, necesito tu Espíritu sobre mí. No quiero estar sin aceite, no quiero ser un religioso más, un profesional que ya sabe cómo pararse aquí, cómo predicar, cómo moverse, cómo gesticular, cómo entretener. Olvídese de eso, eso es basura. Dios siempre estará mirando tu corazón y el mío, y los de limpio corazón verán a Dios. Pero ¿cómo Dios te va a llenar de su Espíritu Santo si está lleno de sí mismo? Está lleno de orgullo, lleno de vanidad, llena las iglesias pero nunca es perdonado. Celos, iras, pleitos, contiendas, herejías, disensiones. ¿Cómo Dios te puede llenar así? ¿Desde cuándo el Espíritu Santo va a ser derramado por vasos sucios? Tú no te tomas un agua limpia en un vaso horrible. ¿Por qué Dios sí tiene que llenar tu vida viviendo la vida loca? Pero Dios busca a los contritos y humillados en espíritu y los va a levantar entre los muertos. Y Dios va a hacer su obra. Y Dios tiene planes maravillosos para cada uno. Pero hay que pagar un precio, hay que tener aceite, hay que ser lleno del Espíritu Santo para poder brillar con la luz de Dios. Este es el día de salvación, iglesia. Este es el día en que Dios está diciendo: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchos se preguntan: pastor, ¿y esto va a terminar? Sí, sí va a terminar. El Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad.
Cuando Dios nos saque de todo este enredo, de todo este relajo, de todo este sinsabor, dice, nuestra boca se llenará de risas y nuestra lengua de alabanza. Y dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Dios, y estaremos alegres. Pero ¿sabe cómo termina el Salmo 126? El Salmo 126 termina diciendo, irán llorando los que llevan la semilla, irán llorando y gimiendo los que llevan la palabra. Pero cuando vean la gavilla, cuando vean las cosechas de almas que van a venir después de esto, van a glorificar a Dios como nunca antes. Yo creo que lo mejor está por venir, iglesia. Este sacudión es un dolor de parto, yo lo sé. Pero el dolor de parto te anuncia que lo que ha de venir le falta poco. Y algo nuevo y sobrenatural y maravilloso está por suceder. Estos son solamente dolores para eso nuevo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? No solamente ser las que esperan al Señor, las que tienen lámparas, pero también las que somos llenos de su Espíritu Santo. Hay que pagar un precio, hay que doblar rodillas, hay que despertar, iglesia. El diablo nos ha dormido así. Ven. Yo no he hecho nada malo, yo no robo, yo no fumo, ven. Ya salió una nueva serie, ¿ya la viste? Son 800 capítulos. A que te la avientas sin pestañear. ¿Dónde están los que tienen vigilia con mi Señor y derraman su corazón como David Wilkerson para recibir una palabra del cielo? Yo quiero orar. Padre, yo te doy gracias. Tu palabra, Señor, es tan clara y contundente. Este virus no es de los chinos, ni de los rusos, ni de los americanos. Este virus, Señor, vino porque tú lo permitiste, para sacudir a tu iglesia, para sacudir las naciones, para sacudir el orgullo y el ateísmo de este mundo. Pero hay muchos que están ansiosos ya. En mayo todo se normaliza. Volvemos a la playa, volvemos a los bares, volvemos a las cantinas. Y yo sé que hay mucha gente que está yendo a la iglesia y que deja de ir también porque se acomodó al colchón de su casa. Pero yo sé, Señor, que hay un remanente que me está escuchando. Yo sé que hay sabios y entendidos que me están oyendo ahora. Si usted pudo resistir hasta este momento, esta predicación, es porque Dios te ha llamado, te ha escogido, y porque Dios va a usar tu vida como nunca antes en este tiempo final. Porque va a ser parte de una iglesia y de un remanente que le busca, que le ama, que le sirve, que le honra. En ti será vista la gloria de Dios. Las naciones, dice el profeta Isaías, andarán en la oscuridad, pero en ti nacerá la luz. Aleluya. Si alguien de los que me está escuchando nunca ha entregado su vida a Cristo, este es el momento de hacerlo. La Biblia dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús fue levantado de los muertos con poder, tú puedes ser salvo. Solo dile ahora mismo, ahí donde está, Señor, perdóname. Perdóname porque en esta vida he buscado de todo y a lo mejor he tenido éxito en lo fracasado. Hay tanta gente que tiene éxito siendo youtuber y le pagan miles por subir unos videos tontos y horribles, pero se van a ir derechito al infierno si no se arrepienten. Tú puedes tener éxito en los fracasos, pero hoy Dios te dice, aunque el mundo te llame fracasado, aunque el mundo te haya rechazado, aunque te sientas vil y menospreciable, yo te escojo hoy si vienes a mí. Por eso dile, Dios, perdóname, recíbeme, así como recibiste al ladrón. No aquel que presuntuosamente demandaba de Dios salvación, sálvate tú y sálvalo, sino como aquel ladrón que en su arrepentimiento decía, Señor, sé propicio a mi pecado. Ese eres tú. Sálvate. Es el último momento. Jesús está allí a tu lado. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Yes.
ya ninguno de nosotros exista. Nuestra boca estará llena de risa, nuestra lengua de alabanza. Que el mundo sabrá quién era ese remanente glorioso que tenía pasión y buscaba a Dios con todo su corazón. Ese eres tú, ese puede ser yo. Padre, yo te doy gracias en este día, porque yo sé que tu palabra no volverá vacía. Dice a tu iglesia levantarse ahora más que nunca, velar, estar listos para que cuando vengan a pedirnos cuenta no tengamos ni que avergonzarnos, que trazamos bien tu palabra, que la vivimos también. Porque ¿qué nos sirve saberla, Señor, y no tener el Espíritu Santo y no vivir esa palabra? ¿De qué nos sirve ser espirituales hoy, santos hoy y la semana mundial? ¿De qué nos sirve publicar tus maravillas hoy y entre semana publicar porquería? Señor, ayúdanos. Este es el tiempo en que tu aventador está en tu mano para que la paja salga del trigo, para que seamos fríos o calientes, pero tibios no, para que no nos vomites de tu boca. Este es el tiempo donde se van a conocer las cabritas de las ovejas. Este es el tiempo donde se va a conocer el trigo de la cizaña. Este es el tiempo donde vamos a ver quiénes son y dónde estaba nuestra fe y nuestra convicción. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos por tu misericordia. Padre, gracias una vez más por esta semana. Bendice a tus hijos, a tu pueblo. Sé con los hospitales, con los enfermeros, con los doctores. Sé con todos los parientes, padres, madres, esposos que están deseando ver a sus seres queridos y a lo mejor nunca más los van a volver a ver. Consuélalos, fortalécelos, dales ánimo, ayúdalos a entender que esta vida no es nada y nadie tiene nada comprado y nadie es nuestro, Señor, y que todo es tuyo y haz nuestra vida, Señor. Pero